En el nombre de Dios, hola, sean una vez más bienvenidos a la segunda lección del curso Interpretación de la Sura número 63, Al-Munafiqun o los hipócritas, en las cuales hoy discutiremos los versículos 5 al 8 de esta sura. Pero antes de comenzar con la exégesis o interpretación de estos versículos, escuchemos primero su recitación. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Cuando se les dice, venid que el mensajero de Dios pida perdón por vosotros, vuelven la cabeza y los ves rechazar con arrogancia mientras se enorgullecen. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Para ellos, es igual que les pidas perdón o no, Dios no les perdonará. Ciertamente, Dios no guía a los transgresores. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ellos son aquellos que dicen, no gastéis en aquello que están cerca del mensajero de Dios hasta que se dispersen. Pero los tesoros de los cielos y la tierra pertenecen a Dios, aunque los hipócritas no lo entiendan. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Dicen, cuando regresemos a la ciudad, los más poderosos expulsarán sin duda a los más débiles, y el poder pertenece a Dios, a su mensajero y a los creyentes, aunque los hipócritas no lo comprenden. Para los versículos mencionados, se han mencionado las causas detalladas de su revelación y en resumen te las presentaré. Después de la batalla de Banu Mustaliq, una guerra que tuvo lugar en el 6º año de la égida en la región de Qudayd, un lugar entre Meca y Medina, los musulmanes, uno de la tribu Ansar y otro de los migrantes, tuvieron una disputa mientras sacaban agua de un pozo. Uno de ellos buscó el apoyo de su tribu, los Ansar, y el otro buscó el apoyo de los migrantes. Se dio que un migrante acudió en ayuda de su amigo, mientras que Abdullah ibn Ubay, quien era uno de los líderes conocidos de los hipócritas, corrió en ayuda del hombre de la tribu Ansar, lo que resultó en una fuerte discusión verbal entre los dos. Antes de continuar, quiero explicar que este hombre, Abdullah ibn Ubay, era una persona que constantemente conspiraba contra el Islam y los musulmanes, siendo que comentaristas del Corán consideran que el versículo 11 de la sura An-Nur o la luz es referida a este personaje y a quienes le seguían en sus artimañas, pues fueron quienes estuvieron involucrados en difamar a algunas de las esposas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi de adúlteras, y este hombre en particular fue el principal instigador de esta falsedad. Asimismo, se le menciona también en versículos de la sura Al-Hujurat al intentar reavivar antiguos conflictos entre las tribus Aus y Khazraj, y también se considera que el versículo 8 de la sura Al-Munafiqun o los hipócritas que estamos discutiendo hace referencia de él puntualmente. Ya con el conocimiento de su nefasta popularidad por ser un reconocido hipócrita y su relevancia en este versículo, continuamos con la explicación. Como decíamos, este hombre, Abdullah ibn Ubay,
fue a la ayuda de un hombre de entre los Ansar que discutía con otro de los migrantes, y en medio del calor del conflicto entre los dos protagonistas de esa confrontación y quienes llegaron a su apoyo, Abdullah ibn Ubay se enfureció mucho y mientras algunos de sus gentes estaban presentes dijo: «Les dimos refugio y ayuda a este grupo de migrantes, pero nuestra situación es como el conocido refrán que dice: engorda tu perro para que te devore. Por Dios, si regresásemos a la ciudad de Medina, los poderosos expulsaremos a los débiles y a los humildes». Y con la expresión poderosos se refería a sí mismo, y cuando se refirió a los débiles y humildes, se refería al mensajero de Dios, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y sus seguidores. Luego, volviéndose hacia su gente, les dijo: «Este es el resultado de lo que ustedes han traído sobre sí mismos. Les permitieron a este grupo establecerse en su ciudad y compartieron sus riquezas con ellos. Pero cuando no les daban de su propia comida, al igual que a este hombre», haciendo referencia al hombre migrante que estaba demandando, «no se unían a ustedes ni se unían a su tierra, regresaban a sus propias tribus». Aquí, Zayd ibn Arqam, que era un joven en ese momento, se acercó a Abdullah ibn Ubay y le dijo: «Por Dios, juro que eres humilde e insignificante. Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, está enaltecido por la gracia divina y el amor de los musulmanes. Y por Dios, a partir de ahora no te considero más mi amigo». Por lo que Abdullah lo llamó y le dijo: «¡Cállate! Debes jugar, oh niño». Fue entonces que Zayd ibn Arqam se acercó al mensajero de Dios y le narró la situación. Entonces, el profeta envió a alguien a buscar a Abdullah y le preguntó: «¿Qué es lo que me han relatado sobre ti?». Y Abdullah dijo: «Por aquel que ha revelado el libro celestial sobre ti, no he dicho nada. Zayd está mintiendo». Fue así como un grupo de los Ansar o auxiliadores que estaba presente intervino y dijo: «Oh mensajero de Dios, Abdullah es uno de nuestros mayores a quien respetamos. No aceptes las palabras de un niño en su contra. Tal vez haya malinterpretado algo». Entonces el mensajero del Islam aceptó su disculpa. Llegada la situación a este punto, el grupo de los Ansar reprendió a Zayd ibn Arqam. Seguido el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, tomó una breve siesta para descansar justo antes del mediodía. Luego dio la orden de partir. Uno de los notables Ansar, llamado Usaid, se acercó al mensajero de Dios y le dijo: «Oh mensajero de Dios, has partido en un momento inoportuno». El profeta respondió: «Sí, ¿no has oído lo que tu compañero Abdullah ha dicho? Él ha dicho: cuando regresemos a Medina, los poderosos y los notables expulsarán a los humildes y los débiles». Usaid respondió: «Oh mensajero de Dios, si así lo desea, él será expulsado por usted fácilmente y por Dios, que tú eres el honorable y él es el humilde». Luego dijo: «Oh mensajero de Dios, trátelo con clemencia». Las palabras de Abdullah ibn Ubay llegaron a los oídos de su hijo, el cual se acercó al mensajero de Dios y dijo: «He oído que quieres matar a mi padre. Si eso es cierto, dame la orden y te traeré su cabeza separada. La gente sabe que nadie es más respetuoso con sus padres que yo. Temo que alguien más lo mate y no pueda mirar al asesino de mi padre, y que yo lo mate y así mate a un creyente y yo vaya al infierno». Entonces el profeta respondió: «No se trata de matar a tu padre. Mientras esté con nosotros, deberemos tratarlo con amabilidad y con benevolencia». Después de eso, el profeta ordenó que el ejército continuara su marcha durante todo el día y toda la noche, hasta que llegó el amanecer y dio la orden de detenerse. Los soldados estaban agotados, y en cuanto se acostaron en el suelo a descansar, cayeron en un profundo sueño. El objetivo del profeta con ello era hacer que la gente olvidase los acontecimientos del día anterior y las palabras que había dicho Abdullah ibn Ubay. Zayd ibn Arqam dice: «Después de que el mensajero de Dios llegó a Medina, me quedé en casa lleno de tristeza y vergüenza, hasta que se reveló el capítulo de los hipócritas,
confirmando mi posición y refutando las negaciones de Abdullah ibn Ubay. Entonces el mensajero de Dios, que la paz sean con él y su bendita familia, me llamó desde fuera de mi casa, tomó mi oído y dijo: «Oh joven, tu lengua había hablado con sinceridad, tu oído había escuchado bien y tu corazón había comprendido correctamente. Y Dios Altísimo reveló un versículo para confirmar lo que dijiste». En ese momento, después de la revelación de este versículo, Abdullah ibn Ubay había llegado cerca de Medina, y cuando intentó entrar a la ciudad, su hijo se le acercó y bloqueó su camino diciendo: «¡Ay de ti!». Entonces Abdullah ibn Ubay respondió: «¿Qué estás haciendo?». Y su hijo dijo: «Te juro por Dios que no puedes entrar a Medina sin el permiso del mensajero de Dios, y hoy comprenderás quién es el poderoso y quién el humilde». Fue así como Abdullah envió la queja de su hijo al servicio del mensajero de Dios, por lo que el profeta envió un mensaje a su hijo diciendo: «Permite que tu padre entre a la ciudad». El hijo dijo a su padre: «Ahora que tienes el permiso del mensajero de Dios, no hay obstáculo». Fue así como finalmente Abdullah entró a la ciudad, pero pasaron solo unos días antes de que se enfermara y partiera de este mundo. Cuando se revelaron estos versículos y la mentira de Abdullah se hizo evidente, y algunos le dijeron: «Se han revelado versículos severos sobre ti, así que ve a donde el mensajero de Dios para que te perdone». Abdullah sacudió su cabeza y dijo: «Me dijisteis ten fe, lo hice. Me dijisteis da el zakat, y lo di. ¿Qué más me queda por hacer? ¿Tengo que postrarme ante Muhammad?». En ese momento se reveló el versículo: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Cuando se les dice: «Venid que el mensajero de Allah pida perdón por vosotros», vuelven la cabeza y los ves rechazar con arrogancia mientras se enorgullecen. Este hadith lo podemos encontrar en diferentes publicaciones como Majm al-Bayan, bajo los versículos en cuestión, Al-Kamil ibn Athir, volumen 2, página 192, Sidata ibn Hisham, volumen 3, página 302, con algunas diferencias. Estos versículos también describen las acciones de los hipócritas y varios signos que los caracterizan. Sí, los hipócritas tienen la oportunidad de arrepentirse y enmendar sus pecados ante las tentaciones y los actos indebidos que cometen, pero el orgullo y la soberbia les impiden hacerlo. Un ejemplo notable de este punto es el caso de Abdullah ibn Ubay, del cual les he relatado su extraña historia. Es evidente que la religión del Islam implica someterse a la verdad, y el orgullo siempre obstaculiza esa sumisión. Por esa razón, uno de los signos de los hipócritas e incluso una de las motivaciones de la hipocresía puede considerarse como esta autosuficiencia, la autosuperioridad y el orgullo. En el versículo 6 de esta sura, para eliminar cualquier ambigüedad al respecto, se agrega: «Supongamos que acuden a ti y pides perdón por ellos. Incluso si pides perdón por ellos, Dios no les perdonará». Y el motivo de esto es que Dios no guía a la gente perversa. Un sentido similar se menciona en el versículo 80 de la sura 9, At-Tawbah, que habla sobre otro grupo de hipócritas, y dice: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Puedes pedir perdón por ellos o no pedir perdón por ellos, pero aunque pidas perdón por ellos 70 veces, Dios no les perdonará. Eso es por no haber creído en Dios ni en su mensajero, y Dios no guía a la gente transgresora. Es evidente que el número 70, es decir, sin importar cuánto implores perdón por ellos, no tendrá beneficio alguno. También es claro que el término transgresor no se refiere a cualquier pecador, ya que el profeta, que la paz de Dios sea con él y su familia, vino a salvar a los pecadores,
sino más bien se refiere a aquellos pecadores que persisten en el pecado, son obstinados y soberbios frente a la verdad. Luego hace referencia a una de las declaraciones más despreciables de ellos, que es considerada como la prueba más clara de su hipocresía. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Son aquellos que dicen, no gastéis en quienes están con el mensajero de Dios hasta que se dispersen. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Pero los tesoros de los cielos y la tierra pertenecen a Allah, aunque los hipócritas no lo entiendan. Ellos no comprenden que todo lo que tienen proviene de Dios y que todos los siervos se sustentan de Él. Si los Ansar pueden dar refugio y compartir sus posesiones con los muhajirun, eso es el mayor honor que pueden tener. No solo deben abstenerse de ello, sino que también deben de agradecer a Dios por esta gran bendición. Sin embargo, como se menciona en relación con el incidente que hemos leído, los hipócritas de Medina tenían otra lógica. Luego hace referencia a otra de las declaraciones más odiosas de ellos que decía: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Cuando regresemos a la ciudad, los poderosos expulsarán sin duda a los más débiles. Estas son las mismas palabras que salieron de la boca impura de Abdullah ibn Ubay, y su intención era decir: expulsaremos a los creyentes y a los seguidores del mensajero de Allah de Medina. Es cierto que esta declaración fue hecha por una sola persona, pero como todos los hipócritas tenían la misma mentalidad y actitud, el Corán la interpreta en plural. Por lo tanto, el Corán responde de manera contundente a su retórica y dice: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. La dignidad y el poder es exclusiva de Dios, de su mensajero y de los creyentes, pero los hipócritas no lo saben. No solo los hipócritas de Medina pronunciaron estas palabras en contra de los creyentes migrantes, sino que incluso antes de ellos, los líderes de Quraysh de la Meca decían: si ponemos en aprietos económicos a este pequeño grupo de musulmanes pobres, o los expulsamos de la Meca, su asunto estará resuelto. Estos hipócritas a lo largo de la historia, cuyos caminos han sido los mismos ayer y hoy, no saben que por voluntad de Dios todas sus riquezas e instalaciones serán destruidas y su falso honor será finito. De todos modos, esta forma de pensar, en la que se consideran a sí mismos como queridos y poseedores de las bendiciones y a los demás humillados y necesitados, es un pensamiento hipócrita que surge del orgullo y la arrogancia por un lado, y la creencia en la independencia de Dios por el otro. Si los hipócritas estuvieran familiarizados con la verdadera esclavitud y reconocieran la propiedad de Dios sobre todo en el mundo, nunca caerían en estos peligrosos errores. En el libro Nahjul Balaga o Cumbre de la Elocuencia, hay un sermón especial dedicado a describir a los hipócritas. En una parte de ese sermón se menciona lo siguiente, el cual procederé a explicar su significado. Les ordeno, siervos de Dios, que se fortalezcan en la piedad y el temor de Dios, y que se cuiden de aquellos que son hipócritas, que en apariencia son musulmanes, pero en su interior son incrédulos. No sigan sus engañosas palabras y acciones, ya que ellos están perdidos y desvían a otros, desviando a otros del camino correcto y manteniéndoles en el error. Son desviados y desvían a los demás, cometen errores y hacen que los demás se equivoquen. Se presentan a sí mismos con diversos colores y diferentes estados. En cada ocasión y en cada reunión vienen con palabras engañosas y pensamientos incorrectos para engañar a las personas ingenuas. Te consideran un medio y en ocasiones están al acecho si descubres sus intenciones y te apartas. Buscarán otros medios para engañarte y finalmente hacerte su cómplice.
Sus corazones están enfermos debido a la envidia, la hostilidad, la enemistad, la avaricia y la duda, como se menciona en el Sagrado Corán, Sura 2, aleya 10, que dice: en sus corazones hay una enfermedad y Dios aumenta su enfermedad. Tendrán un castigo doloroso por haber mentido. Significa que hay una enfermedad en los corazones de los hipócritas y Dios aumenta esa enfermedad y sufrirán un doloroso castigo debido a lo que niegan. Su apariencia está adornada y pura, de tal manera que parecen amantes y buscadores de la verdad. Se desplazan en secreto poniendo en práctica sus propias ideas de una manera que nadie puede descubrir, creando sedición y corrupción, y se mueven entre los densos árboles del bosque, como un cazador que se mueve lentamente para obtener su presa. Sus apariencias parecen curativas y sus palabras pueden parecer mejores, pero sus acciones son incurables y causan dolor, reuniendo a la gente con palabras agradables, llevándolos por el camino equivocado, como se menciona en el Sagrado Corán, Sura 2, aleya 204, que dice: y entre la gente hay quien te asombra con sus palabras sobre la vida mundana, y toma a Dios como testigo de lo que hay en su corazón, pero Él es el más obstinado enemigo. Ellos causan envidia a las personas en su felicidad, les quitan su tranquilidad con su amistad, y se esfuerzan por hacer que caigan en dificultades y aflicciones. Entre ellos propagan palabras discordantes para dispersarlos y hacerlos indefensos, y los desesperan, los alejan de las obras que Dios le gusta. Ellos arrojan a cualquier muerto en cualquier camino, han considerado diferentes formas de destruir, y tienen un camino hacia cualquier corazón, pueden hablar con cualquier persona según su voluntad y deseo, y derraman lágrimas falsas por cualquier desgracia para lograr su objetivo. Se alaban mutuamente y esperan recompensa por ello, es decir, uno de los hipócritas alaba al otro para que él también reciba reciprocidad. Cuando tienen una pregunta o solicitud, insisten en ella para obligar a la persona a aceptar su solicitud, y cuando quieren reprender para alertar a alguien, deshonran su honor y revelan sus defectos. Y si se les confía un cargo, adoptan un camino de derroche y dictan injustamente en contra de la verdad. Enfrentan cada verdad con una mentira, cada rectitud con la torcedura y cada ser vivo con el asesinato, y preparan una llave para cada puerta y una luz para cada noche, empleando todo tipo de artimaños y engaños para lograr su objetivo. Ellos intentan alcanzar sus propios deseos y alentar su propio mercado al expresar desesperanza y falta de voluntad hacia el mundo, y venden su producto favorito, que es la desviación y la confusión. Ellos hablan palabras engañosas y confunden a la gente. Tienen declaraciones engañosas y para engañar a los demás. Hacen que el camino hacia sus deseos sea fácil y el camino para salir de ellos sea estrecho y lleno de vueltas y giros, para atrapar a la gente en su trampa. Entonces ellos son seguidores de Satanás y son como llamas de fuego. En el Sagrado Corán, en la Sura 58, verso 19, se dice: أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Ellos son el partido de Satanás. Ten en cuenta que los partidarios de Satanás son los perdedores. En un hadiz se menciona que el profeta sallallahu alaihi wa alihi dijo: ciertamente no temo por mi nación a un creyente o un asociador idólatra. En cuanto al creyente, Dios lo protege con su fe, y en cuanto al asociador, Dios lo avergüenza por su asociación o idolatría. Pero temo por ustedes de los hipócritas que derraman conocimiento de sus lenguas, mientras en sus corazones hay incredulidad e ignorancia. Hablan palabras que son agradables para ustedes, pero realizan acciones ocultas que son malas y desagradables. Fuente Safinat al-Bihar, volumen 2, página 606. En pocas palabras, hay pocos grupos sobre los cuales el Corán haya debatido tanto, haya descrito sus señales, acciones y peligros. Esta amplia inversión del Corán en este tema es evidencia del extraordinario peligro de los hipócritas. Concluimos la lección. Hasta la próxima. Que Dios los proteja.